¿Cuál es el problema del futbolista colombiano? Hoy vamos a reaccionar a un video que se llama El problema con el futbolista colombiano del canal El Faro CH, que espero que hable sobre el tema que ya hemos abordado varias veces en el canal, y es que la teoría de que el futbolista colombiano juega fuera de contexto es cierta, pero tiene muchos componentes, porque Colombia tiene talento, tiene jugadores que físicamente son muy buenos, tácticamente también son muy buenos. Por población también deberíamos tener una gran selección siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le falta a Colombia para hacer una gran selección? Para que nuestros futbolistas dejen de ser promesas y tener más Falcaos o jugadores con una carrera muy por encima de Falcao. Vamos a ver este video. Ya saben, like, suscríbanse y todo el apoyo y respeto al Faro CH que descubrió este canal. Y es el primer video que voy a ver con ustedes de eso. Arranca fuerte. Medio de comunicación colombiano promedio. Futbolista colombiano sabe hablar, pero dentro de la cancha. Es desaprovechado por técnico escaso de cabello que le exige defender cuando él es bueno, pero con la pelota. Me imagino que esto es por James y Zidane. Perdimos la final de la Copa América, pero jamás podrán superar el 5-0. Uf, esto es muy mediocre. Ok, ok. Brasil 2014. Colombia se despide con la frente en alto. Nos detenemos a observar el presente y el pasado. Es innegable que el país cafetero produce futbolistas con mucho talento y un potencial infinito, pero la gran mayoría de las veces se queda en eso, una promesa. Chicos que ilusionaban, pero que con el paso de los años no llegan a ser ni una pequeña parte de lo que se esperaba, y otros que directamente desaparecen del radar del fútbol competitivo. Tenemos al máximo goleador colombiano, un tipo con una relación estrecha con la cerveza, al máximo goleador. Con Dairo Moreno no. Con Dairo Moreno no. Dairo es la antítesis del fútbol. Dairo es la antítesis del fútbol y de los casos más hermosos de la historia del fútbol. Así que con Dairo no. De un mundial al cual no le gusta esforzarse en los entrenamientos. Se tuvo a un chico que ¿Ustedes sí leyeron eso? al máximo goleador de un mundial al cual no le gusta esforzarse. Rafinha contó detalles de James en Brasil. No corría en el Bayern Múnich, ¿cómo iba a correr aquí? Yo sí vi el escándalo de que a James no le gusta ni correr ni entrenar. Los entrenamientos. Se tuvo a un chico que supo ser la máxima promesa colombiana y que a los 20 años fue comprado por el Manchester City. Pero hoy en día, si acaso su mamá sabrá dónde juega. En Atlético Nacional, y es un caso que duele. Como estos, son incontables los casos de futbolistas colombianos que pintaban para cracks, pero terminaron en nada. Pero entonces, a pesar del talento, ¿qué es lo que sucede con el futbolista cafetero? ¿Y qué relación tiene esto con que a día de hoy muchos colombianos celebren segundos puestos o partidos que se ganaron hace más de 30 años? Y así nos duela, ¿será que tenemos algo que aprenderle al futbolista argentino? Sí, bastante. Espero que toques los temas que ya alguna vez yo he hablado acá en el canal con ustedes. Y me coloco acá abajo. Ay, fue madre. ¿Jesucristo? Ay. Play. Recientemente en la Selección Colombia se vivió la película John Hader Durán, e independientemente que lo publicado por el periodista Paolo Arenas. Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y lo zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido, el 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9. Grande Lerma. Sea verdad o mentira, basta con analizar el partido del colombiano para darse cuenta de que algo no andaba bien, y no hablo solo del rendimiento futbolístico, que de por sí fue pésimo, sino además de su actitud para con sus compañeros, además de su extraña salida de la selección. Meses atrás en Europa se hablaban maravillas del delantero antioqueño, hasta Chelsea y Arsenal estuvieron interesados en el colombiano, pero hoy, lastimosamente, gracias a que ya lo hemos visto infinidad de veces, no es difícil presagiar el futuro rendimiento futbolístico de John Hader Durán. Esto aparte de... El caso de Durán me duele porque Durán es rápido, tiene buen tiro, tiene buen cabeceo, tiene potencia física, tiene todo lo que uno le pide a un 9. En condiciones, muchos me van a decir exagerado, que lo estoy inflando, pero en condiciones es alto, rápido, tiene todo. Para mí es un arqueotipo muy parecido al de Haaland, pero pues con la diferencia de que le gusta, tiene el ego muy por encima para el jugador que hasta el momento es.
causar molestia porque ya llevo más de una década esperando con ilusión el reemplazo de Falcao. También me causa una intriga gigante saber el por qué tantísimos talentos terminan solo en promesas que nunca llegaron a materializarse. Me pregunto, ¿qué sería de una selección Colombia si se lograra bajar considerablemente el índice de fracaso de estos futbolistas tan talentosos? ¿Y cuántos futbolistas no estarían representándonos en los clubes más grandes del mundo si esto llegase a suceder? El caso más conocido y tal vez el que más nos duele debido a que talento le sobra es el de James Rodríguez. Muchos colombianos nos quedamos con la imagen de que el fracaso de James en el Real Madrid fue gracias a Zidane, y tal vez esto sea cierto en gran parte, pero incluso ya desde Mónaco, Claudio Ranieri declaraba: James es un gran jugador, piensa como atacante pero también tiene que defender. Esta declaración, sumado a su salida por la puerta de atrás del Real Madrid, en ese momento incluso daba espacio a la interpretación, pues se podía decir que fueron hechos aislados y que simplemente Zidane prefirió otros futbolistas que a James Rodríguez, pero con el paso de los años y sus salidas cada vez más controvertidas de los diferentes equipos nos dieron una pista para llegar a la conclusión, que el problema no eran los técnicos, sino James Rodríguez. Rafinha, compañero de James en Bayern Múnich y Sao Paulo, declaró en un podcast: James es mi compañero, pero peleamos en Sao Paulo. Él se enojó porque le llamé la atención. James es el Ronaldo de Colombia, pero en Sao Paulo había un montón de soldaditos. Él llegó y pensó que tenía que empezar a jugar, y entonces empezamos a darle algunos consejos: que entrenara un poco más, que trabajara más afuera para ponerse en forma pronto. No le gustó y se quejó. Ni siquiera corrió en el Bayern. ¿Cómo le iba a ir aquí? En un entreno, rival se acercó a él y le dijo: tal como entrenas, ¿cómo te voy a utilizar? ¿A quién voy a sacar del equipo? Es una... Sí, yo creo que todos le echamos la culpa a Zidane porque no entendíamos el contexto, pero ya analizando todo dentro del equipo, sí, no es el primer técnico, ni la primera persona, ni Rafinha, ni Zidane, ni el primer medio. Desde que está en España se decía que James no entrenaba, pero la cosa es que James se decía que no entrenaba, pero con la selección llegaba y rendía, entonces uno no sabía a quién hacerle caso. Pero James tenía el talento para jugar. El tema es que defensivamente el sacrificio que da Modric al Real Madrid, ese era el sacrificio que James nunca estuvo dispuesto a hacer. Una lástima que un futbolista como James, catalogado por muchos como el mejor futbolista que ha existido en Colombia, haya tenido esas actitudes, porque si hubiese sido de otra forma, quién sabe de qué bestia del fútbol estaríamos hablando hoy en día. James con la mentalidad de Cristiano. Todos conocemos a David Ospina, arquero titular de la selección Colombia por muchos años, pues este emblema de la selección cafetera era suplente de un escuálido chico del Chocó en aquel sudamericano sub-20 del 2005. De hecho, era este chico quien estaba llamado a ser el próximo portero de la selección de mayores, pues su talento y liderazgo bajo los tres palos era de admirar. Estoy hablando de Libis Arenas. Estoy completamente seguro que la gran mayoría no tienen idea qué sucedió con él. No lo conozco. Después del Mundial Sub-20 del 2005, cuando Colombia fue eliminada por Argentina, la Lazio de Italia compró al joven portero. Ya en Italia no soportó el ser suplente y se refugió en la bebida y en las noches de fiesta. De ahí en adelante su carrera se vino a pique, pasando por diferentes equipos en los que nunca se pudo consolidar. Paradójicamente, Ese es el tema. El futbolista colombiano llega con la mentalidad: no, yo vengo a romperla, lo que parece yo vengo a hacerla, yo sé que yo puedo. Pero pasan 2 semanas, no los meten a jugar y les causa estrés. El jugador colombiano no sabe lidiar con el fracaso. O soportar el proceso. Respetar el proceso y la jerarquía. Vean el Dibu cuántos años fue suplente y a qué edad vino a ser portero de la selección de mayores de Argentina. un paso gigante a mejorar su carrera y su vida, terminó siendo su condena. Desde que en Italia se involucró por primera vez con el alcohol, no fue capaz de salir nunca más de esa adicción, y actualmente Freddy Guarín se encuentra ayudando a Libis Arenas a salir de ese vicio por el cual él ya pasó. Y ya que estamos hablando de alcohol y fútbol, es necesario nombrar a Dairo Moreno, un caso bastante particular. En Colombia es bien sabido las noches nocturnas de Dairo, los escándalos que ha protagonizado son incontables, desde manejar alcoholizado hasta llegar borracho a los entrenamientos o directamente no llegar. Incluso se rumora que en varias ocasiones Dairo ha jugado partidos oficiales con tragos en su cabeza. Pero todo y así, nadie puede negar que este futbolista es muy bueno y determinante. Es que esa es la cosa. Si me dicen, es que Dairo tenía un gran talento, pero es que no rindió y que lastimosamente, yo les digo, listo, entiendo lo de Dairo, que me lo metan en este video. Pero es que Dairo
llegaba hincho, llegaba tomado, como ustedes le quieran llamar, y te marcaba un doblete, te marcaba un hack-trick. En la altura, en Copa Sudamericana, todos sus compañeros utilizaron oxígeno cuando jugaron contra un equipo de Bolivia. Y Dairo ni siquiera utilizó oxígeno, juega 90 minutos, llegó a los 40 años con tremendo estado físico. Dairo es la antítesis del fútbol, señores. A Dairo, Es tan así que los clubes de fútbol ya saben que el futbolista no va a cambiar su forma de ser y que esas noches de alcohol ya hacen parte de su vida y aún así no le hacen falta ofertas. Parece increíble que un futbolista tan sumamente indisciplinado sea el máximo goleador colombiano, incluso pasando por encima de futbolistas como Falcao García. Si nos detenemos indisciplinado, no. No me digas mentiras acá porque Dairo es de los que más entrena. Dairo es muy juicioso con el entreno. Que le gusta el chupe y que le gusta rumbear, pero eso ya es otro tema. a pensar es una completa locura e inevitablemente sale a colación la pregunta, ¿y qué hubiese pasado si hubiera tenido otro tipo de comportamiento? Pero también vemos otros casos que no tienen nada que ver con adicciones o falta de esfuerzo, y el mejor ejemplo de ello es Marlos Moreno, el mejor prospecto colombiano en el 2016, un futbolista rápido, habilidoso y de buena técnica, campeón de la Libertadores del 2016 con Nacional, y empezaba a ser convocado por Néstor José Pekerman a la selección de mayores. Sus actuaciones llamaron la atención del Manchester City, quien decide comprarlo por 5.5 millones de euros. Para resumir la historia, hoy solo cuesta 800.000. Marlos Moreno es la historia de un futbolista con excelentes Y ya les digo yo, 800.000 es caro para la actualidad de Marlos Moreno. condiciones, disciplinado, sin escándalos de por medio, pero uno más en la lista que no llegó a ser ni una pequeña parte de lo que se esperaba. Como estos casos podría nombrar un montón: Juan Pablo Pino, Hugo Rodallega, Michael Ortega, Brian Perea. Son estos solo una pequeñísima parte de lo que se podría nombrar, e incluso Juan Fernando Quintero, y no porque su No me toquen ese vals, por favor. Yo de niño, acá confesión, muchachos, yo cuando estaba más jovencito, yo le decía a mis amigos, yo le decía, Quintero va a llegar al Barcelona y va a jugar con Messi. Yo les decía, o va a llegar al Liverpool, Manchester City, algo así. Y Quintero es el futbolista con más chances que yo le veo de ganar un Balón de Oro. Es que yo vi a Quintero cuando Quintero está en la sub-20, yo decía, es demasiado superior, demasiado superior. Pero el desgraciado se juntó con Maluma, empezó a cantar temas de reggaetón, la rumba, no le gusta entrenar, o no entrena para el nivel del talento que tiene, le gusta comer mucho. O sea, todo se juntó. Lo que tiene de talento también lo suman las otras características, pero de mis jugadores favoritos. carrera no sea exitosa, solo que un futbolista de semejante calibre hubiese podido ser mucho más exitoso. Pero ¿y entonces qué es lo que sucede con el futbolista colombiano para que la mayoría de las veces quede muy lejos de las expectativas? En psicología deportiva se ha estudiado muchos dos tipos de comportamiento que suelen tener los futbolistas. Los expertos en esta área lo han llamado como la cultura de la responsabilidad y la cultura de la víctima. A grandes rasgos, este estudio plantea que en el primer caso encontramos aquellos futbolistas que asumen que los resultados dependen de ellos, proponen soluciones y escuchan. Y en el segundo caso encontramos aquellos futbolistas que siempre hacen responsable de lo que les sucede a factores externos, tienen excusas y quejas y buscan tener la razón permanentemente. Cosas Para mí que este man es del Barcelona, lo bien. externas, yo creo que no hemos podido quedar campeones. Cosas externas. La final El árbitro yo creo que influyó mucho, yo creo. Los resultados de este estudio son Penaltis no pitados, pero pues Colombia no debe depender de penaltis no pitados. contundentes. En la mayoría de los casos, aquellos futbolistas que tienen arraigada la cultura de la víctima son esos mismos que al final no logran cumplir las expectativas, que sin importar que tengan un talento descomunal, terminan siendo algo muy distante de lo que se esperaba, y lastimosamente el futbolista colombiano No me digan recae eso con mucho en Asprilla. esta cultura. Pero por desgracia, esta no es la mayor problemática del futbolista colombiano. Existe un obstáculo aún mayor, el cual probablemente nos ha privado de ver generaciones de futbolistas mucho mejor que las que ya hemos conocido. ¿Has escuchado que el inglés abre puertas? ¿Cuál creen que Pero que sea esta característica de la cual nos va a hablar nuestro buen amigo? Volvemos después de esta pausa comercial. Este cambio abrupto que las que ya hemos conocido.
el dinero y la fama repentina. Este cambio abrupto en la vida de un joven que normalmente viene de un entorno pobre, sin apoyo psicológico adecuado y sin la más mínima idea de cómo manejar tanto dinero, y ahora con No, no de este caso no quiero hablar. Wilmer Medina, ¡ah! Otro crack que se perdió. una presión pública y expuesto a la crítica, y todo esto en muchos casos casi que de un día para otro, son los condimentos necesarios para que un joven termine desorientado y eligiendo como desahogo las fiestas y el alcohol. Factores que tarde que temprano lo llevarán a un mal rendimiento deportivo. Exactamente, esto fue lo que sucedió con futbolistas como Luis Arenas, Andrés Manga Escobar y Juan Pablo Pino, quien en 2020 Vea, alguien se acordó de Manga Escobar. Manga Escobar era muy bueno. Yo me acuerdo de un partido en un mata-mata entre Junior y Millonarios. El partidazo que se hizo Manga Escobar. Claro, muchas personas saben que me desvié un poco de mi carrera, tuve muchos actos de indisciplina, de lo cual en estos momentos me arrepiento. Creo que si hubiera sido un profesional a la altura, hubiera jugado en equipos más grandes de los que jugué. Sin duda, la falta de apoyo psicológico en etapas de formación es esencial para que el futbolista esté plenamente preparado en todos los aspectos cuando el dinero y la fama lleguen. Pero lastimosamente, en Colombia hay muchos clubes de fútbol que aún no implementan esto, a pesar de que a la larga todos se van a ver beneficiados. Pero entre todas estas problemáticas existe una igual o más importante, que está un poco disfrazada por lo que es más difícil. Yo no creo que en Brasil y en Argentina los futbolistas los anden mandando a psicólogo. Yo creo que es más una cuestión de que muchos futbolistas piensan que ya porque están ganando mucho dinero ya la hicieron. Y como que se quedan ahí, como que se quedan cómodos, pierden el hambre. El futbolista colombiano para mí pierde el hambre en cierto punto. De ver, pero que es la culpable de que muchas personas celebraran el segundo puesto de la selección Colombia en la Copa América, o que muchos medios de comunicación colombianos aún celebren un 5-0 que sucedió hace más de 30 años, que lo diga sí. Fabián Vargas, y ya profundizamos. Ustedes van a ver el baby fútbol, que es como empiezan jugando ellos, eso parece una guerra. Desde chiquitos ya están acostumbrados a eso. Lo único que les sirve es ganar, no les sirve nada más. Ustedes van a los partidos de acá y los niños pierden y les dan medallas a todos los felicitan. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que quedaron octavos? Dicen, ah, no, yo también estoy ganando. Y después queremos que cuando sean profesionales sean ganadores. ¿En dónde se crea esa mentalidad ganadora y esa mentalidad campeona? Lo que acabamos de escuchar 100% de acuerdo. Solamente se le debe premiar y agradecer al que sale campeón. Una vez lo dijo Pacho Maturana, en el fútbol solamente se recuerda al que levanta la copa. Al segundo nadie se acuerda. O si no, pregúntenle a la América. puede ser algo controvertido, porque acá en Colombia cuántas veces no hemos escuchado decir que lo importante es que el niño participe y se divierta. Sin importar el resultado, y analizando lo que dijo Fabián Vargas, es una realidad con la que nos podemos encontrar fácilmente. Recordó mi sobrina de 9 años llegar feliz y emocionada a casa por una medalla que había ganado en porrismo. Al preguntarle en qué puesto habían quedado, su respuesta fue que en el sexto. A todos les dan, a todos les dan. ¿Recuerdan cómo se recibió a la selección Colombia después del Mundial 2014? Como si literalmente se hubieran traído la Copa del Mundo. ¿Ustedes se imaginan a los argentinos celebrando una eliminación en cuartos de final? Y lo peor de todo es que no aprendemos, porque incluso estuvieron a punto de hacer lo mismo cuando se perdió la final de la Copa América. Pero ahí ya los colombianos y todos los jugadores tenemos que cambiar el chip, porque nos hemos quedado en celebrar el casi. Por ejemplo, veníamos de Estados Unidos de la Copa América, nos querían recibir con bomberos, que vuelta por la ciudad, pero es que si no fuimos campeones. Ni hablar de los que siguen celebrando el 5-0 en el Monumental, cuando antes del golazo de Luis Díaz la selección llevaba más de 27 años sin siquiera marcar un gol en territorio argentino. Y después de todos estos ejemplos, y recalcando que solo son unos pocos de entre muchos, me parece necesario formular el tema del 5-0. Una vez vi un comentario de un argentino en uno de mis videos que decía, colombiano, si celebras el 5-0 como un título, y yo, sí, acá en Colombia lo celebramos como si fuera un título. Haber goleado a Argentina obviamente es un orgullo, pues Alemania siempre va a tener el orgullo de haberle ganado a Brasil 7-1, pero ellos tienen más orgullo por quedar campeones de cualquier título que por ese 7-1.
formularnos una pregunta que quizás sea incómoda para algunos, debido a la percepción de agrandados que tienen muchos colombianos sobre el futbolista argentino. Y es, ¿tenemos algo que aprenderle al futbolista argentino? Para responder a esto voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan el gol de Argentina en el minuto 112 en la final de la Copa América? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si la situación hubiera sido al contrario y este delantero era un colombiano y este defensor un argentino? Yo no tengo duda alguna que el defensor argentino se hubiera bajado de una patada sin compasión al delantero colombiano para evitar el gol y forzar los penales. Pero la realidad fue otra. Un colombiano pecó de inocente, faltando tan solo 8 minutos para acabar el encuentro y le dejó servida la Copa América a los argentinos. Otro ejemplo sin ir Otamendi le rompe la pierna al que se la tenga que romper. de más lejos, es el último partido de eliminatorias. Al minuto 70, Colombia jugaba bien, ganaba 1-0 y Enzo Fernández es expulsado. En la lógica, todo estaba servido para que Colombia se fuera encima y ampliara el marcador, pero nuevamente, la realidad fue otra. El hombre de más nunca se notó y el que se fue encima fue Argentina, y una vez más la inocencia de un futbolista colombiano dejaba a Colombia con el casi le ganamos. Entonces, por Lucumí tiene esas cosas. También le pasó contra Ecuador en el gol de Ener Valencia, y también le pasó contra Bolivia lo mismo. Se desconcentra. Por eso me cuesta creer que no tengamos otro mejor central, pero es que Jerry Mina también me deja con muchas dudas. supuesto que hay algo que aprender del futbolista argentino. A ellos solo les sirve el ganar y van a hacer todo lo necesario para que eso suceda. Si tienen que correr, corren. Si tienen que pegar, pegan. Y si tienen que hacerse sacar una roja para evitar una derrota, lo van a hacer sin pensárselo dos veces. Y esto no se trata de machacar o culpar a X o Y futbolista por un error en concreto o por un fracaso deportivo, porque también son seres humanos y se pueden equivocar, y a la final el fútbol es un deporte muy competitivo y solo uno es el ganador, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de celebrar algo diferente a la obtención de un título. En Colombia hay mucha materia prima, pero el gran talón de Aquiles es la mentalidad. Y si algún día queremos ver a una selección Colombia alzando Copas Américas e incluso ganando un mundial, y a más futbolistas colombianos consolidándose en los mejores equipos del mundo, es Cuadrado es una excepción, Cuadradito es una excepción, Cuadradito siempre... Vean la edad que tiene Cuadrado y sí, y sigue en Europa. sumamente necesario enfocarse seriamente desde etapas formativas en la mentalidad de los chicos, para que cuando estos lleguen al fútbol profesional tengan recursos para saber manejarse adecuadamente en un entorno que a veces puede ser hostil. Además de empezar a cambiar nuestra cultura de premiar la derrota, obviamente tampoco castigarla. Si en Colombia se empezaran a realizar estos cambios, estoy totalmente seguro que en el futuro nuestros futbolistas resonarían con más fuerza en el fútbol mundial y tendríamos una selección verdaderamente ganadora, con Copas Américas encima y compitiendo seriamente en un mundial. La materia prima la tenemos y compitiendo seriamente. Lo que él dice que la materia prima la tenemos, 100% de acuerdo. Si ustedes ven el arquetipo de futbolista colombiano, tenemos el mejor lateral derecho del mundo. Tenemos jugadores rápidos, ágiles. Técnicamente tenemos jugadores con demasiada técnica. Garra tienen. Tenemos todo. Vean el caso de Ecuador. Ecuador es un país que hasta ahorita está creciendo futbolísticamente. Y su mejor generación son futbolistas que se parecen mucho a los colombianos. Por lo general morenos, rápidos, potentes, buen tiro, buena técnica, garra, buen estado físico. Tenemos todo. El problema es que esta materia prima se tiene ahí, llega hasta cierto punto y ahí se sienten cómodos. Este pelado Hamilton Campas es para que estuviera en Europa. No está por XY motivo, pero principalmente porque Campas no llega a tener el nivel de disciplina a su talento. Y en muchos casos, el de Quintero. Quintero perfectamente pudo haber estado peleando. Voy a decir una burrada, pero como yo sé que la mayoría ya se fue a este punto del video, la voy a decir. Pero si alguno la escucha me dice qué opina. Para mí a nivel de talento, Quintero tenía más talento que Dybala y que Luka Modric. Un Quintero con la mentalidad de Cristiano Ronaldo y el talento de Quintero borra a Luka Modric. Sobrado. Y a Dybala también. Pero la indisciplina no lo dejó. Pero bueno, muchachos, déjenme saber qué piensan, qué opinan, cómo la ven, cómo la analizan, cómo les va, cómo les baila. Muchas gracias por ver el video. Le da y suscríbete y nos vemos.